voy a hacer preguntas. El conflicto había devastado todo el continente. Los pueblos esperaban poder recuperar sus vidas. Pero la Segunda Guerra Mundial no terminó cuando los cañones dejaron de disparar. Su violencia se prolongó hasta mucho después de la capitulación del Reich. Europa siguió siendo durante mucho tiempo una tierra ensangrentada. Apenas depuestas las armas, otra guerra amenazaba. Un telón de acero ha caído sobre el continente. Solo unos años bastaron para pasar de la peste negra a una tiranía igual de temible. Después de Hitler, primera parte. Ya están apagando las cámaras. Recuerde que mientras usted ve el video, yo monitoreo lo que usted hace y lo estoy grabando. La Alemania nazi se rindió el 8 de mayo de 1945. Se acabó, se acabó, se escuchaba en todos los países que celebraban la victoria. Las miradas tenían el brillo de la esperanza de un mundo mejor. En Moscú, Nueva York, París, Londres, Ámsterdam, Praga, en todas partes se celebraba la victoria. Un pueblecito belga celebró un carnaval con representaciones de los episodios de la guerra. El éxodo, la cautividad, la liberación con la señorita Victoria montada a caballo y las cuatro figuras principales, Churchill, De Gaulle, Roosevelt y Stalin. Alegría sincera, pero efímera. Porque aunque la Alemania nazi había sido derrotada, Europa estaba aniquilada. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. 27 millones de soviéticos desaparecieron. Alemania perdió 4,5 millones de soldados y más de 1 millón de civiles. Cerca de 6 millones de judíos fueron exterminados. Casi 40 millones de hombres y mujeres murieron en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El continente se transformó en un cementerio. Los supervivientes lloraban a los muertos, pero también soportaban el peso de las ruinas. En la Unión Soviética, la ocupación alemana arrasó más de 70.000 ciudades y pueblos. En Francia, cientos de miles de edificios fueron destruidos. Brest se convirtió en una ciudad fantasma. En Holanda, los diques, saboteados por los nazis, acabaron cediendo. Barrios enteros fueron anegados por las aguas.
Budapest se despertó bajo los escombros. Las cicatrices de los combates dejaron huella en la capital húngara. En cuanto a Berlín, tenía el aspecto de un esqueleto. Este campo repleto de ruinas es Varsovia, destruida en un 90%. El fotógrafo americano John Basson dijo: "No consigo comprender cómo hemos podido llegar a esto. Es demasiado brutal. No doy crédito". Nunca antes el continente había sufrido un cataclismo de tal magnitud. La floreciente Europa se había convertido en un escenario desolador. A partir de mayo de 1945, cientos de miles de civiles alemanes empezaron a regresar del campo en donde se habían refugiado, huyendo de los horrores de la guerra. No había combustible. Hitler quería un Reich que durase 1000 años, pero hizo retroceder a su pueblo 1000 años. Ya de vuelta tenían que alojarse, alimentarse, pero la penuria dictaba su ley. La destrucción de las redes de transporte impedía el abastecimiento de las ciudades. Faltaba de todo. Los tickets estaban omnipresentes. Había tickets para el pan, la leche, la ropa, para la carne. Incluso en Francia, a pesar de haber sido liberada varios meses antes de la rendición del Reich, la ración de carne era de 100 gramos a la semana, con hueso incluido. Toda Europa guardaba cola. El agua también estaba racionada y estaba prohibido lavarse todo el cuerpo. En Nápoles, igual que en Budapest, la situación era insostenible. La hambruna era tal que cientos de chicos subsistían gracias a la prostitución y a todo tipo de tráfico. Escarbaban por todas partes en busca de algo que comer o cambiar. Robaban trozos de carbón, que era un bien muy preciado. La desesperación provocaba escenas de saqueos. La URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia habían ganado la guerra. ¿Pero podrían ganar la paz? A la destrucción y a la penuria se sumaba un trabajo titánico. ¿Qué hacer con los millones de prisioneros de guerra alemanes e italianos capturados en el campo de batalla? La cantidad era descomunal, pero insignificante frente al gigantesco río humano que se había puesto en marcha. Una de las mayores migraciones de todos los tiempos. La guerra había desplazado a decenas de millones de personas que ahora soñaban con volver a sus hogares. Los aliados se enfrentaban a una situación que parecía difícil de superar. ¿Cómo enfrentarse a todos estos problemas a la vez? ¿Cómo resucitar un continente exangüe? ¿Cómo reconstruirlo? Y sobre todo, ¿qué hacer con la Alemania vencida? De momento, Berlín estaba en manos soviéticas, ya que fueron los primeros en entrar en la ciudad. Empezaron abasteciendo a la población para ganar popularidad. Bonito escaparate, pero lejos de las cámaras, los liberadores soviéticos sacaban provecho. Rusia estaba devastada. Stalin envió comandos especiales para desmontar las fábricas, coger la maquinaria e incluso llevarse los raíles. Lo enviaban todo al este.
Pero las mujeres también fueron tratadas como botín de guerra. El Ejército Rojo violó a más de 2 millones de alemanas, como esta mujer anónima. Para ella, igual que para muchas otras, la guerra se prolongó hasta mucho después de la capitulación del Reich. En junio de 1945, Berlín se abría a todos los vencedores. El norteamericano Eisenhower, el inglés Montgomery, el ruso Zhukov y el francés Delat se reunieron allí. Todos estaban de acuerdo. Había que dividir Alemania. Según lo acordado en la conferencia de Yalta, norteamericanos, rusos, ingleses y franceses se dividieron el país. Cada cual administraría una zona. Situada en zona soviética, Berlín sería igualmente dividida entre los 4 aliados. La ciudad tenía que simbolizar la cooperación entre las potencias vencedoras. Los aliados saboreaban juntos la victoria. Sin embargo, el optimismo manifiesto ocultaba bastantes discrepancias, que no iban a tardar en salir a la luz. ¿Verdad? Las personas estaban celebrando esta guerra que ya había terminado, culminado, pero a través de este video nos damos cuenta cómo las ciudades fueron devastadas por la ambición de un hombre. Yo siempre digo que Hitler fue utilizado por el diablo para destruir Europa. El continente fue destruido. Su país fue destruido. Vemos Berlín, la capital, cómo era una zona de que ya no había casas, no había edificios, no había nada. En su mente, él lo que quería era conquistar toda Europa. Había conquistado Alemania y quería ahora toda Europa, pero es que, ¿en qué cabeza? Solo en la de él, que si Alemania la tomó, como la tomó, creía que los demás países iban a quedar mirando nada más cómo destruían, y ingresaba, y bueno, venga nomás y pase, que aquí está también su casa. Entonces, solo en la mente de él enferma, como mató también a los millones de judíos, gitanos, homosexuales, entraban dentro de los genocidas. Dentro del genocidio de Hitler, él atacó a todas estas personas. Dijo, bueno, el poder se le subió tanto y dijo, si lo hago con ellos, también puedo hacer con los demás. Entonces empiezan las preguntas en este momento. Pregunta número 1, les voy a dar la oportunidad de participar. Y es la siguiente. Después, es decir, posguerra, en el video vimos países. ¿Qué países después, verdad? Vimos en el video destruidos. Yo ya les nombré uno, dije Berlín, que es Alemania. ¿Qué otros países nombró el video? ¿Qué otros países se nombraron en el video? ¿Tienen la respuesta? ¿O empiezo a preguntar? Bueno, ya tengo 2 manos levantadas, significa que sí tienen la respuesta. Países. Malena. Sí, hermana, yo me acuerdo de uno que era de Holanda. Sí. ¿Qué le pasó a Holanda? ¿Sí te recuerdas? Fue hundido, o sea, dejaron blanco.
Sí, es como una reserva de agua, un dique, ¿verdad? Donde es el reservorio de miles y miles de litros de agua. Alemania atacó esta reserva, reservorio, dique de agua, y entonces imagínense esa agua